Cuánto gozo hay en el corazón cuando podemos abrir las Escrituras y entonces aprender lo que Dios quiso que se escribiera para nuestro provecho. Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos tener un cuidado muy especial por los hermanos, principalmente por los que apenas comienzan en el camino de Cristo. Ellos pueden llegar a extraviarse de la verdad al prestar oídos a maestros falsos que no enseñan conforme a la palabra de Dios. La verdad es que nuestro tiempo se ha caracterizado por la multitud de personas que enseñan doctrinas contrarias al verdadero evangelio. Muchos han llegado a enseñar blasfemias en cuanto a la Biblia y en cuanto a Jesucristo. Allá en las primeras páginas de nuestras Biblias, uno se atrevió a decirle al Señor: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La verdad es que sí lo somos. Hay en la palabra de Dios exposición de asuntos tan importantes como este, que somos guardas los unos de los otros. Sí, hermanos, somos llamados a cuidarnos unos a otros. Así que este cuidado especial requiere tomar tiempo para apoyar a quienes todavía no han madurado en Cristo. La verdad es que eso es el verdadero discipulado. Tomar tiempo para afirmar a los hermanos en la fe que han aceptado, las doctrinas que son realmente bíblicas y que no son como las doctrinas que se ofrecen en el mundo por diferentes maestros. Nosotros como creyentes debemos actuar como hermanos mayores que no rehúyen a la responsabilidad de cuidar a los más pequeñitos. Cuando el Señor Jesucristo se entrevistó con Pedro allá en el capítulo 21 de Juan, dentro de otras cosas, dijo el Señor algo muy importante al apóstol Pedro. Allí en Juan 21, versículo 15. Después de preguntarle que si lo amaba, el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Después el Señor mencionó a las ovejas por 2 veces. Así pues, en obediencia a nuestro Señor, hemos de cuidar celosamente a los que apenas inician la vida cristiana, como si fueran corderos necesitados de una atención especial. Es en ese tiempo en que el hermano o la hermana que comienza está vulnerable, no conoce la palabra, no conoce los temas y hay que instruirle para que pueda distinguir
entre la paja y el trigo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, cada uno de nosotros tiene la obligación de tomar tiempo para compartir esas verdades con el hermano o con la hermana que recién ha nacido de nuevo. Apenas está comenzando y es cuando es más sensible a lo que pudiera venir sobre él. Quizá una mala mirada, una mala forma de tratarlo puede hacer que el hermano o la hermana se enfríe. De eso también hay que cuidarle, de alguna cosa que pudiera molestarle o enfriarle en su anhelo de seguir a Jesucristo. Entonces, dice Santiago, si algún hermano ha caído en un error, algún hermano ha seguido una corriente extraña al verdadero evangelio de Jesucristo, nuestro trabajo es sacar al hermano o a la hermana del error en que se encuentra y hacerlo volver al buen camino. Para hacer esto, entonces, debemos tener un conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas para explicarle el error en el cual ha caído. Es importante entonces estar bien preparados para ayudar al hermano, para decirle, hermano, no estás yendo bien por el camino. No es esa la verdadera doctrina del Señor. Podemos decir que el corderito está en medio de muchos lobos rapaces y nosotros tenemos que actuar como pastores para defenderle de esos ataques. Si el hermano o la hermana ha caído en algún pecado, dice Santiago, ¿verdad? Si algún hermano ha caído en una situación pecaminosa, debemos buscar la ocasión para señalarle el camino del arrepentimiento, para que su comunión con Dios sea restablecida. Santiago no habla aquí de escandalizarse, no habla aquí de señalarlo públicamente, está hablando de un trabajo de amor, de misericordia para con el hermano, para convencerlo de que está haciendo mal. Y ese trabajo tenemos que hacerlo aparte, en lo privado, para que el hermano tenga oportunidad de entender lo mal que está haciendo. Así que, mis hermanos, nosotros sabemos que el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado enfría al creyente. Ya no le dan ganas de estar con sus hermanos. El pecado es algo terrible que no trae bendición ni edificación. El pecado arruina nuestra vida de oración, arruina nuestra comunión con Dios. El pecado nos arruina en muchísimos aspectos. Así que el pecado no puede en ninguna manera ser aprobado por Dios. El pecado no nos permite vivir en santidad. También quiero decirles que el pecado no puede negarse delante de Dios. Si un hermano ha caído, entonces debemos apoyarlo, no para que permanezca en el pecado, sino para que lo abandone, para que se arrepienta y siga viviendo en comunión con Dios. Hay varias cosas que debo decirles en cuanto a esto. El pecado se debe confesar en arrepentimiento a Dios. El pecado se debe dejar. Y
El pecado es algo entonces que se debe abandonar. No se debe permanecer en él. También dice el siervo de Dios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es importante esto. Está en riesgo nuestro hermanito, está en riesgo nuestra hermanita de alejarse terriblemente de Dios. Está en peligro de muerte, puesto que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Por eso Santiago dice: librará de muerte un alma, salvará de muerte un alma. Y luego dice: y cubrirá multitud de pecados. Es decir, a través del arrepentimiento esos pecados serán perdonados. El Señor los sepultará en lo profundo del mar. Y no tenemos por qué andar publicando lo que nuestro hermano estuvo haciendo. Si él ha tenido un verdadero arrepentimiento, si Dios lo ha perdonado, las cosas deben quedar ahí. El problema es cuando el hermano permanece en el pecado. Ahí la Biblia enseña que hay que hacer otras cosas. Pero aquí estamos pensando en que la persona se arrepintió, la persona dejó el pecado, confesó delante de Dios su falta, abandonó su pecado. Entonces, hermanos, ya no hay más que hacer ahí, más que enseñarle a disfrutar el perdón que Dios da. Pues la Biblia dice, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, mis hermanos, hay una grande responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos, de cuidarnos unos a otros. Hagamos entonces, hermanos, como la palabra del Señor nos está enseñando. Tratemos con amor al que ha caído en el error. No dejemos que el hermano siga en las garras del pecado y hagamos todo lo posible para que su comunión con Dios sea restablecida al confesar delante de Dios su pecado. También se nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Escuchen bien, hermanos, la instrucción que el Espíritu Santo da a través del apóstol Pablo. Dice la Escritura que si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, fíjese lo que dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, 1. Pocas veces, mis hermanos, pensamos en la restauración. Pocas veces pensamos en admitir de nuevo al hermano o la hermana que cayó en pecado. Quizá pensamos que nosotros debemos ser impecables, perfectos, sin ninguna falla, pero la verdad es que no. Cualquiera de nosotros puede caer en una falta grave, en un pecado enorme, cualquiera de nosotros. Pero dice Santiago: cualquiera que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis hermanos, pensemos seriamente en las palabras de Santiago, en las palabras también que hemos dicho
de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Escuchen bien. Vosotros que sois espirituales. Es decir, el espiritual no anda según la carne. El espiritual ayuda al que anda en la carne a abandonar ese camino. El espiritual es como uno que está listo para lanzarse al agua y sacar al que se está ahogando en el pecado. El espiritual es aquel que conoce, que sabe el camino y que puede guiar al extraviado y que puede llamar al que está fallando para que se vuelva a su Señor. Así entonces, mis hermanos, este es nuestro deber y es un deber ineludible. No podemos en ninguna manera excusarnos y decir, no, yo no soy responsable de cuidar a este hermano o a esta hermana. El pasaje bíblico que hemos analizado en esta hora nos hace pensar seriamente en nuestra responsabilidad para con los hermanos y particularmente para con los corderos, con aquellos que empiezan en el camino del Señor. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no debemos ser indiferentes a la situación de nuestros hermanos. Retengamos el pasaje, traigamos a la memoria estas palabras, pongamos en práctica lo que Santiago nos está diciendo. Tengamos un cuidado especial los unos para con los otros. Entonces, mis hermanos, habrá bendición, habrá edificación, habrá crecimiento, habrá para nosotros un gozo grande al ver a los hermanos volver al camino verdadero. Esta obra, mis hermanos, nos es encargada a través de ese pasaje precioso de Juan capítulo 21, versículo 15. Versículo 15. Apacienta mis corderos. Y después, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es deber nuestro entonces cumplir la palabra de nuestro Dios. Seamos, mis hermanos, dóciles a estos y que Dios derrame abundancia de bendiciones sobre cada uno. Dios les bendiga.